Bien, señores, tenemos el placer de contar con la presencia del licenciado Guarocuya Félix. Ya hicimos medio programa que Le hicimos, en le privado. dejamos la pista caliente. Y ustedes tenían ahí en la pausa un buen tema. Director General de Impuestos Internos, miembro del Partido de la Liberación Dominicana. Pertenece a una clase, a un grupo de directores de impuestos internos que marcó un antes y un después cuando los partidos políticos decidieron excluir la recaudación de impuestos del tema político. Desde Kiko Tabar hasta Guarocuya Félix se llevó a cabo una etapa en que realmente la mano política no se metía ahí. Lo importante era recaudar, organizar, pero uno no sabe realmente si los incumbentes están satisfechos. Al que tenemos y agradecemos que esté con nosotros es a Guarocuya Félix, actual director, a quien le damos la bienvenida. Muchas gracias. Valoramos su presencia y le pedimos que nos cuente. Guarocuya, el sistema impositivo dominicano, después de tus 3 años y medio en el cargo, ¿es justo, es democrático y es horizontal? Y se puede decir que todo el que paga impuestos lo está haciendo de una manera justa, o tú entiendes que todavía hay algunas cosas que hay que arreglar. A ver, lo primero que tengo que explicar, bueno, darte las gracias sobre todo por incluirme en un grupo tan, digamos, tan respetable de directores de impuestos internos. Yo comenzaría con Juan Hernández, casi en el mismo Comencé orden. con Kiko. No, yo diría Juan Hernández, Kiko Tabar, Germania y usted. yo. Es decir, esa sería la secuencia, porque Juan Sí. Hernández estuvo 2 veces como Director de impuestos con un intermedio de 4 años donde estuvo Kiko Tabar, que dicho No, sea pero de paso, hay otro que no es justo olvidarlo. ¿Cuál? no, Don Florencio. ya, don Florencio. Lorenzo Silva. Don Florencio, Don- digamos que don Florencio es la transición entre el sistema tradicional y luego la modernización, bueno, la Lorenzo, actualización de lo que es la Exacto. administración tributaria en la parte impositiva, Ya. que fue el último gran director de impuestos de la administración del Balaguer. presidente Balaguer, de los últimos grandes directores de impuestos. Bien. Ahí hay que recordar que estaba separada la oficina, porque era impuesto sobre la renta y rentas internas, Sí. y por lo tanto no era exactamente lo que hoy Lo que es hoy día. la oficina, que se fusiona ya hace 18 años. Quería hacer esta aclaración para hacer justicia en términos de, y bueno que mencionara a don Florencio también, en términos, digamos, cronológicos de lo que ocurre en los últimos 18 años en esa parte de la administración tributaria. Digo esa parte porque aduanas e impuestos internos conforman lo que es la administración tributaria, no son separadas, sino que la legislación la establece como parte de la misma administración tributaria. A ver, me gustaría aclarar qué hace impuesto interno y qué no hace, o sea, cuáles son las competencias que tiene. Impuesto interno no establece la política fiscal. Impuesto interno, como Aplica. aduana, Pero simplemente sopla. sopla cuando le permiten soplar. Es decir, es normal, porque la data, la microdata, es decir, el dato específico, por lo regular lo tiene el administrador tributario, pero no la definición de política. ¿Qué quiere decir esto? Que muchas veces, y por la experiencia en los últimos 3 años, y sobre todo en la última reforma tributaria del 2012, impuesto interno podía tener una posición y la autoridad fiscal, quien es que establece la política fiscal, tenía otra posición y termina primando la política por lo regular de la autoridad fiscal. Lo cual es bueno, porque tener un administrador que establezca la política fiscal es terrible. El administrador está mirando los próximos 30 días y la estructura tributaria tiene que mirar desarrollo en sentido general. Preguntándome lo que casi me pones en mi respuesta en la mano, porque en reiteradas ocasiones he dicho, y lo decíamos ahora fuera de cámara, que nosotros tenemos un sistema tributario todavía sumamente regresivo. ¿Qué quiere decir regresivo? Que los que menos tienen en términos relativos son los que más pagan. Es verdad que en la reforma del 2012 avanzamos 5 puntos en progresividad. ¿Qué quiere decir esto? Que hasta noviembre del 2012 o hasta, digamos, enero del 2013, que comienza a implementarse la reforma de final del 2012, de cada 100 pesos que recaudaba impuestos internos, la administración tributaria a través de impuestos internos, 73 pesos venían de los que menos tenían en términos relativos. Y pudimos avanzar 5 puntos.
Eso es mucho en una sola reforma. 5 puntos, bajamos a 67 pesos por cada 100. Por supuesto que si nos comparamos con países de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico, que es con quien entiendo tiene que comenzar a compararse República Dominicana, ya lo hacemos de diferentes áreas de gobierno, en indicadores, las 34 economías más desarrolladas, la estructura es totalmente inversa. Es evidente que nosotros no vamos a llegar a la estructura de la OCDE, de las 34 economías, en un periodo de tiempo corto. Eso es una decisión de mediano plazo, de ir cambiando toda la estructura y moverla. Y de hecho nos encontramos con una gran paradoja. Tienes una buena administración tributaria, no porque ahora yo sea responsable, eso lo dicen los organismos que evalúan las administraciones tributarias a nivel internacional. Somos la mejor administración de Centroamérica y el Caribe. Estamos entre las 5 primeras administraciones de América Latina con una mala estructura tributaria. Entonces, la respuesta es, ¿hay espacio para nosotros mejorar la estructura tributaria? Sí, lo hay. Pero eso requiere un pacto político. Fíjate que... Bueno, para mejorar el sistema, para recaudar más o para mejorar el sistema que sea más justo. Yo te diría que se puede mejorar para que sea más justo, recaudando más, con mayor nivel de equidad, es decir, de justicia, y al mismo tiempo mejorando el entorno de negocios. ¿Por qué? Porque quienes generan empleo, y al final de cuentas el objetivo principal de la política pública debe ser primero el empleo, segundo el empleo y tercero el empleo. No el empleo del sector público. Tenemos una administración muy grande con un Estado relativamente pequeño. Necesitamos a la inversa, una administración más pequeña con un Estado más grande y con mayor capacidad regulatoria en determinadas áreas, pero menos del tamaño de la administración. Eso incluye los municipios, por ejemplo, porque funciona como un seguro de desempleo encubierto, la sobrenómina del sector público. Ese es de los retos, pero eso requiere un pacto político. Te digo un pacto político porque la fiscalidad no es un objetivo en sí mismo. La fiscalidad es un instrumento en función de los objetivos de política que se establece. No lo establece una administración tributaria. Entonces, si hay espacio para mejorar, hay espacio para mejorar. Yo tengo varias cosas, pero José tiene más. Yo quiero preguntarle, ¿se puede decir que ya República Dominicana erradicó totalmente prácticas de tipo político dentro del Departamento de Impuestos Internos? Como por ejemplo, Abinader es candidato, vamos a revisar la fábrica de cemento y sus beneficios. Vicini está apoyando al emprendedor, que no me conviene porque el síndico de la capital, mándale 10 inspectores. Pepín Corripio puso una palabrita en el periódico hoy que no me gustó. ¿Ya eso se puede decir que no existe aquí? Yo te diría, por lo menos en el ámbito que a mí me corresponde. Sí, seguro. Que bueno, no. Hubiésemos tenido algún escándalo. Hubiese salido alguien a protestar. No. Bueno, yo creo que hubiese sido muy público. Además, los actores que tú has mencionado tienen acceso a los medios de comunicación. Y no tienen acceso. Muchos de ellos son dueños de los medios de comunicación. Y por lo tanto hubiese habido una campaña. Abinader no tiene acciones ni en la información. Perdón, algunos de ellos. No dije algunos de ellos. Yo no dije todos, pero Abinader, Luis Abinader, tiene acceso a los medios de comunicación. Tiene más acceso que cualquier ciudadano. Por ahí es que nos hemos enterado. Por ahí es que nos hemos enterado de que a la fábrica de cemento le apretaron los tornillos. Pero no por el ámbito impositivo. No por el impositivo. Fíjate, porque la pregunta es muy ambiental. Es un tema ambiental, es un tema de licencia ambiental. No es un tema relacionado con la estructura impositiva o con una fiscalización o con que... Porque en el fondo sirve impuestos internos como un instrumento de persecución política. Yo diría que hoy en día saca rápido. Pero, José Israel, es que... que saca rápido, sencillamente. Simplemente es un hecho evidente. No, déjame decirte, no es posible. En el oeste no te matan. No, pero déjame decirte que hoy en día no es posible, por múltiples razones, entre ellas los propios mecanismos internos que se han establecido de check and balance. Para que tengan una idea, el director de impuestos internos, por muy director de impuestos internos que sea, no puede entrar solo a donde está el área del sistema informático. Tienen que entrar 3 personas. Funciona todo esto que eso como los submarinos nucleares, ¿no? De que tiene una tarjeta. Bueno, no es la tarjeta, pero no puedes entrar solo porque tiene que dejar un registro, tiene que haber rastro auditable de todo lo que hace. Bien. Hay gente que puede considerar que el que Impuestos Internos cumpla su labor puede decir que hay una persecución en su contra cuando en realidad es algo totalmente habitual en las labores de ustedes. Por lo regular ocurre de que algún tipo de
de actividad comercial, pequeños comerciantes, dicen, nos están persiguiendo, de tanto en tanto hay cartas a los directores de periódicos. Señor presidente, por favor, vigile lo que hace impuestos internos. Bueno, pero ¿qué es lo que ocurre? Que por lo regular, sangran por la lo que herida. está ocurriendo es que no reportan adecuadamente los impuestos que tienen la responsabilidad de retener, y tú lo decías fuera de cámara, como agente de retención. Y no los reportan a tiempo. Muchas veces lo que ocurre. Justamente con el agente de retención, Guarocuya, pasa lo siguiente, cuando se es premiar al que falla, es decir, el que no paga sus impuestos, o castigar al que cumple, da la sensación de que cuando ustedes no quieren cerrar una empresa, con todo el derecho de cerrarla, usted retuvo dinero ajeno del Estado y de su empleado y no lo reportó. Eso es un delito. Sin embargo, van allá y pueden llegar a un acuerdo. Por lo regular, porque el objetivo no es que aunque sea un delincuente. No, a ver, es que no, estamos en una línea que hay que establecer de manera muy clara. Una cosa es dejar de pagar un impuesto, porque puedes tener problemas económicos temporales una empresa. De hecho, muchas pequeñas empresas tienen problemas económicos temporales. Te voy a poner el caso de los restaurantes. Los restaurantes, y tú has sido responsable como propietario, son cíclicos. Se ponen de moda, te duran 9 meses de moda, si en la ciudad de Santo Domingo. Y después quiebran. Y después quiebran. Entonces, tú no puedes penalizar exactamente a una actividad económica porque el sector donde se mueve tuvo una evolución negativa o porque la propia empresa tuvo una evolución negativa, siempre y cuando se pueda demostrar que fue así. Otra cosa es cuando establece un esquema de defraudación fiscal. Es decir, diseñas un esquema para defraudar al Estado. Son dos cosas diferentes y por lo tanto el tratamiento es diferente. El primero son sanciones administrativas, puede ser por incumplimiento, puede ser porque dejaste de reportar a tiempo. Esos son sanciones de administración y por lo regular llegamos a acuerdos de administración. Lo segundo es defraudación fiscal, que son casos que llevamos directamente a la justicia. Teníamos un caso que teníamos 87 reenvíos y en primera instancia fallan en contra de nosotros después de 5 años y medio, casi 6 años, sobre el número de comprobantes fiscales falsos. Y nosotros, por supuesto, desde la oficina hemos recurrido el fallo en esa primera instancia porque eso es un esquema de defraudación fiscal. Eso es alguien que pensó el esquema para defraudar al Estado. En ese momento y cuando te preguntan en torno a 1.500 millones de pesos, o sea, es significativo. Si tú calculas eso en valor de hace 5 años, a valor presente es una cantidad. Y cuando a ti te preguntan en un restaurante que tú vas a comprar un sándwich y te dicen, con comprobante fiscal, la mayoría de la gente no sabe lo que le está preguntando. Claro, el comprobante fiscal simplemente es pero no es un delito que te pregunten. No, cuando preguntan, qué bueno. El que pregunta está reportando por lo regular adecuadamente sus impuestos. Donde no te reporta, cuando te dicen, si me pagan efectivo te quito el 18. No, ellos no quitan el 18, ¿no? Claro. ¿Y cuánto? No, ellos comparten. Claro, normalmente no te quitan el 18, te dan una factura que no tiene absolutamente ningún valor y no lo reportan a la Dirección General de Impuestos Internos. ¿Qué termina ocurriendo con ese negocio? Porque por lo regular, y algo que lo he aprendido ahora en mi etapa de responsable de su oficina, impuestos siempre termina llegando. ¿Termina? Termina llegando. Puede tardar 2 años, 3, 5 años. Entonces, tú verás los martes y los jueves, por lo regular, un desfile de personas que van porque encuentran quién estudió con Guarocuya o quién es amigo de Guarocuya, o si se enteran que José Israel, por alguna razón y yo somos amigos, van donde José Israel para que José Israel me llame, y entonces a José Israel no le dicen el problema, dicen, no, pero es un pequeño problema que yo tengo, eso es algo muy simple. Y cuando tú llegas allá es que probablemente dejó de reportar o estaba cobrando en efectivo. ¿Cómo se captura ese tipo de negocio? Porque lo que vende, por lo regular, se lo ha suministrado un suplidor. Y eso nosotros lo hacemos a través de los cruces que se llaman cruces de terceros. Es decir, con quien te supla a ti para vender alimentos, lo que fuera, bebida, no estás reportando a nosotros lo que te está supliendo a ti. Podemos tardar en llegar, entonces cruzamos. Pero llegan. Pero siempre es decir, llega. Que si hay un inspector que te dice que te va a borrar eso, es mentira. Es mentira, pero no es posible hoy borrar eso. ¿Cuál es la meta? Poner a los limoneros a sacar registros. Bueno, la meta de cualquier sociedad es que todo el mundo pague. Es que todo el mundo contribuya de acuerdo a la... Hasta los monaguillos que se roban el cepillo, que paguen. A ver, la meta de cualquier sociedad contemporánea, pero ya desde la antigüedad, y tú conoces de historia más que yo, que si pudiéramos hacer solo un programa de historia impositiva en la antigua Roma,
Es decir, que es un problema cotidiano como ahora lo tenemos nosotros. Los romanos se preocupaban si la estructura era regresiva y progresiva. Y además se preocupaban si la presión fiscal era suficiente como para financiar los canales de riego que iban a hacer en el norte de África, o cómo iban a financiar las campañas militares. Había la misma preocupación, es decir, de que los seres humanos nos organizamos en sociedad. Pero el tema de cualquier sociedad es tratar de que todos los ciudadanos contribuyan de manera colectiva o de manera individual al funcionamiento adecuado de la sociedad. Porque a fin de cuentas, ¿para qué sirven los impuestos? Esa es la pregunta. ¿Para qué sirven? ¿Para qué son? Porque los políticos se enriquezcan. No. O sea, Israel solo es una parte. O sea, no podemos simplificar. No podemos. Es una parte buena. Bien, pero yo entiendo que ahí entonces tiene que venir la parte sancionadora de la sociedad, donde tiene que sancionarse fuerte. Esa es otra cosa. Por enriquecimiento. Pero perdón, pero la mayoría si a de los ustedes le impuestos, tienen una demanda 5 años. pero fíjate, la está guiando en el tribunal. Entonces quiere decir que hay algo que no funciona adecuadamente en nuestras instituciones. Eso es lo que está pasando. Porque fíjate que si a nosotros nos pasa como administradores tributarios, que duramos 5 años con un caso en justicia, la señal que nosotros estamos enviando como sector público, como Estado, es negativa para las propias recaudaciones. Es negativa. Y cuando hay un caso de corrupción muy sonado, que no tiene sanción, ¿sabes qué dice la gente cuando yo llego a una pizzería o a tomarme un jugo? Guarocuya, yo pagué el mío, pero fulano no le cobraron. Claro, el tema de percepción. Sí, pero con respecto a eso y al tema del negocio medio, es decir, el restaurante, por ejemplo, sí, en que van allá y te dicen, mira, yo pago luz, yo pago alquiler, yo pago una nómina, pago seguridad social. Esas cosas, hay algunas que me llegan 15 días después. ¿Qué pago? Tengo que pagar la luz porque me la cortan. Bien, tengo pero que si no paga impuestos exactamente muy bien, igual. porque no el año, como tú dices, el año entero no es lo mismo. Pero ustedes son comprensivos. Sin embargo, ¿por qué si ustedes se la saben todas? Porque ahí se sabe todo. Ahí se sabe todo. ¿Por qué con la ganancia de capital ustedes se hacen a veces los locos? Bueno, dime en qué ganancia de capital no hemos hecho locos Aquí en los últimos años. hay muchas empresas que... Coca-Cola. En los últimos años. Los últimos años. A ver, ¿cuándo se implementa ganancia de capital? El gran caso de ganancia de capital comienza la cultura interna de cobrar ganancia de capital es ¿con quién? Codetel. Con Codetel. Entonces, de Codetel para acá. Y Capcana. Ahí no, Coca-Cola y Capcana. Codetel en la segunda venta. Coca-Cola y Capcana. Digo, Codetel en la segunda venta. La segunda venta. Porque la primera venta, no. Claro. ¿Por qué? Porque tú tenías una estructura diferente para el cobro. Eso pero en la ley se establecía la ganancia de capital. Y fíjate que nosotros hemos cobrado ganancias de capital que se generaron en periodos anteriores. Ajá. Y que no llegaron a ahora me recuerdo uno en periodos presentes. El desdoblamiento de León Jiménez y la cervecería. No, de León Jiménez y Philip Morris. En que rompen vuelven a desligarse. Vamos a ver, hay dos cosas. O sea, ellos compraron juntos o separados la cervecería. No, pero déjame explicarte. No toda operación que implique intercambio de activos genera ganancia de capital. Pero esa lo generó. Claro. Y déjame decirte, genera, y hay una parte que podría no generarla. Te puedo poner un caso. Solo tengo una pista. Te puedo poner un caso. Fusión de un banco. Exacto. La fusión de un banco. Una fusión, dependiendo de la naturaleza jurídica de los vehículos que se utilicen, puede generarte o no ganancia de capital. O solo te genera una parte de ganancia de capital del total. Y es un chance enorme, para ocultarla. Del total de la operación. No exactamente. ¿La fusión no es una excusa para evadir? Depende. Ya. Depende, es que no necesariamente. Y eso nosotros lo evaluamos. Ahora cada vez más con instrumentos mucho más estrictos. Y fíjate, a partir del año 2012, la reforma no solo fue de figuras impositivas o de tasas, la reforma fue una reforma muy importante desde el punto de vista de administración. A partir del año 2012, nosotros tenemos, por ejemplo, figuras que no teníamos incorporadas en la legislación, ya estaban en el reglamento, pero la hicimos mucho más amplia en la legislación. Todo el tema de empresas vinculadas, por ejemplo. Todo el tema de, no solo de ganancia de capitales, sino el tema de acuerdos de precios anticipados, que ya lo contemplábamos. Entonces son figuras que nosotros utilizamos ahora que hasta el 2012 no utilizábamos, por ejemplo. O el tema de ¿cómo se llama? De una
Cuando tú tienes una empresa vinculada con otra y de forma acelerada, tú transfieres a través del mecanismo de precio. Eso es lo que se conoce como precio de transferencia. Eso nos permitió, por ejemplo, a nosotros poder tener una mejor negociación con una gran empresa minera, que ustedes conocen cuál fue la negociación, porque teníamos esos instrumentos. Si la negociación hubiera sido previo a esas modificaciones, el esquema hubiera sido otro, porque no teníamos las herramientas legales para nosotros hacerlo. Entonces, tú me preguntabas, ¿hay espacio para mejorar la administración tributaria? Estoy diciendo sí, nosotros tenemos que seguir actualizando los instrumentos de administración. Sí, pero déjame terminar el caso de León Jiménez con la Philip Morris. Hay que recordar que Philip Morris, unido a León Jiménez, es la única empresa dominicana que ha merecido el honor en diciembre del 78, 79, no, 77, de ser conocido su caso en el Senado norteamericano, donde se demostró y se estableció que llevaban a los senadores a comer juntos en una guagua para hacer un contrato, una modificación a una ley a su medida. Eso está en las actas del Senado americano. Y en un agregado del libro de Frank Moya Pons sobre historia dominicana. Ahí está impreso. Cuando se decide separarse, Philip Morris se queda con la fábrica de cigarrillos en Santiago. León Jiménez se queda con la cerveza y los cigarros. La diferencia fue 400 millones de dólares. ¿De dónde saco el número? De una emisión de bonos que hizo el grupo León Jiménez en Nueva York. Digo, bueno, si esta empresa no tiene un flujo deficitario de dinero, ni mucho menos, ¿a qué viene esto? Eso fue para pagarle a los otros. Y naturalmente en la venta recuperaron. Entonces, pagó eso ganancia de capital. Digo, es una operación muy discreta, ¿verdad? Porque son dos socios que se separan. Pero esas operaciones, claro que estuvieron sometidas al tema de análisis de ganancia de capital. Ajá. Claro que sí. Y eso tú lo puedes ver en el historial de pago de ganancia de capital, que en nuestro caso es público. O sea, cada año, por ejemplo, tú entras a la página web de la página de la Dirección General de Impuestos Internos y vas a ver las ganancias de capitales que se generan. Bien. Claro, no tiene público. Pero el de la tabacalera ahora pagó. Tiene que pagar. No ha cerrado la operación. Claro, a ver, una ganancia de capital. Esa es más fácil. Pero no todas las operaciones, incluso operaciones muy pequeñitas hoy en día, pagan ganancia de capital en intercambio de un comercio más pequeño con relación a otro. Eso hoy en día no es una preocupación para Impuestos Internos. Está claro ya que la política no es un elemento que se use en ese departamento en contra de nadie. Por una razón, hay dos cosas importantes. Hay dos cosas. El sistema de reclutamiento que tiene la oficina es un tema muy importante. Porque para poder ingresar, los directores no tienen en este momento la potestad, salvo que hay un director que destruya el sistema y le permitan que destruya el sistema, no hay reclutamiento directo. El reclutamiento se hace de forma indirecta, lo hace una empresa externa. Hay un outsourcing con una empresa de reclutamiento y por lo tanto no se recluta directamente. Y para poder ingresar, tú me puedes dar todo el currículum que tú quieras, pero la persona tiene que llenarlo es a través de la página web, y la empresa tiene que llamarle, tiene que haber la vacante, etcétera, etcétera, etcétera. Y hay una batería de pruebas para eso. Entonces comienza por el sistema. Pero nosotros queremos saber si hay otros elementos que pueden influir en el ánimo de la decisión de la dirección. Por ejemplo, la mano de obra. Una empresa que tenga mucha gente en su nómina y que hay que preservar ese trabajo. Usted dijo primero trabajo, después trabajo y después trabajo. Así es. El trabajo. Número 2, que sea una empresa de inversión extranjera. No podemos tomar esa medida porque eso puede ahuyentar la inversión extranjera. O tercero, el caso penoso que se dio con Verizon, que hasta la embajada intervino. Esos elementos, ¿cómo ustedes lo manejan? Vamos por partes. Normalmente, no solo la embajada de Estados Unidos, supongo que te refieres a la embajada de Verizon. Supongo que te refieres a la embajada de Estados Unidos, sí. La embajada. Esa es la única que no tiene apellido. Exacto, no tiene apellido, como Monseñor. Sí, todo el mundo sabe. El cardenal y el partido, el cardenal tampoco. Y el partido tampoco. Y el comité político tampoco tienen apellido. No. Todo el mundo identifica, sabe de qué se trata. La universidad, tú sabes. Sí. Hay cosas que no tienen. Cerveza, pues, todo el mundo sabe. Pues fíjate que no solo esa embajada se preocupa por las inversiones
de sus empresas en este territorio, República Dominicana, mirando el territorio como una jurisdicción tributaria. Las embajadas son activas, sobre todo aquellas embajadas donde hay provienen de países que provienen empresas que tienen inversiones relativamente importantes en República Dominicana. No solamente esa embajada se preocupa por su inversión. Se puede mencionar embajadas de países pequeños que tienen inversión en República Dominicana que también se preocupan y que van a investigar porque la empresa va a la embajada, porque le está diciendo me están cobrando de forma irregular o están siendo injustos conmigo, y la embajada va y le acompaña y expone sus alegatos. ¿Cuántas veces se ha vendido Falcon Bridge? Buena pregunta, porque Falcon Bridge ha vendido muchas veces, José, y en este momento precisamente... En algunos casos puede haber pérdida de capital. De hecho hay pérdidas, sí. Sí. Ha habido, En algún caso vendieron a cualquier precio. Déjame decirte porque tenían que salir de la operación, porque era peor mantener el activo que eso se entiende. dejarlo en libro. Pero en otros casos ganaron. En otros casos ganaron y nosotros precisamente en la última operación estamos justo en el análisis de todo el proceso. No es tan simple, sobre todo cuando son estructuras societarias que están vinculadas a grandes conglomerados que operan en el mundo global. O sea, el análisis es mucho más complejo cuando una empresa opera en bolsa que cuando no opera en bolsa, es decir, opera en múltiples mercados, nosotros tenemos que investigar con las jurisdicciones, es un poco más complejo, nos tarda más tiempo el análisis, pero llegamos. Sigue con los tres temas. La embajada generalmente gestionan. No es que gestionen, acompañan a la empresa cuando la empresa va y le demanda apoyo de su gobierno frente a una administración que le está diciendo, mira, tiene que pagarme esto, o frente a cualquier otro tema. Estamos hablando ahora del aspecto tributario. Mano de obra. En el mano de obra no, porque tiene que una empresa, por lo regular la gran empresa cumple con la legislación correspondiente a la contratación de personal. Y además nosotros cruzamos con la tesorería de la Seguridad Social. Entonces, eso está revelado para impuestos internos, sí, la información. Tú hacías una tercera pregunta. Inversión, el temor a la inversión para nada, porque nosotros tenemos un sistema tributario ya previamente establecido. Fíjate que sí hay una preocupación, y yo te lo digo como administrador tributario. Es cuando establecemos contratos muy específicos, con determinadas operaciones. Entonces, ahí sí, porque entonces establecemos un contrato que lo aprueba el Congreso y muchas veces estamos generando un nuevo esquema tributario diferente al resto del esquema tributario que norma al resto de empresas. Le estamos dando un esquema tributario específico. Bien. Y eso hace mucho más complejo la administración porque viene aprobado por el Congreso. Y el único que tiene autoridad tiene fuerza de ley. Claro, sí, entonces bien. No podemos hacer otra cosa aunque el administrador tributario no esté de acuerdo. La otra cosa, Gorcuya, es aprovechar tu presencia, no para rendirte un homenaje, sino reconocerte lo siguiente. En una conversación que tuve fuera de informal con el presidente de la Suprema, que es mi amigo hace muchos años, me dio mucho gusto, y que va en beneficio de él como presidente de la justicia dominicana y de ti, que dice, Guaracuya me tiene jodido en lo personal. Él se me ha quejado varias veces que paga mucho. Por una propiedad de una... Pero debo es verdad que se me ha quejado varias veces, pero yo me quiero defender. Debo reconocer que es un señor que paga religiosamente, distribuye, grita siempre pero porque tú quieres más. Pero la verdad que paga religiosamente. Es un señor que grita mucho. Es un señor que la verdad que tiene yo creo que tiene el debido cumplimiento que tiene que tener el presidente. Seguro, sí, pero del principal cuando tribunal tú ves que Impuesto Interno trata así al presidente de la Suprema y viceversa, yo creo que la cosa en esa área, por lo menos en esa área andan bien. Bueno, fíjate que ocurren cosas te puedo dar alguna anécdota, sí, ¿no? De algún ministro amigo alguna vez que le llegó una notificación muy nervioso. Y entonces, claro, me llamó muy nervioso porque llegó una notificación y no sabía que era la esposa y estaba muy nerviosa. Sí. La esposa, y entonces me llamó, y claro, yo no me enteraba de la notificación y pregunto quién van y nos descubren todo. No, que va, no era eso, José, era por 560 pesos la notificación. Sí. ¿Cómo? 560 pesos. Cualquiera da el doble. Pero fíjate que eso, pero era más la preocupación de la notificación, revisamos. Que jurungaran por ahí, que jurungaran que descubren cosas. Pero fíjate que pagan sus impuestos, quiere decir eso, pagan sus impuestos. ¿Usted no cree que es quizás injusto o quizás
de considerado. Por ejemplo, a una empresa que no puede, que le cobran todos los impuestos por una venta que hace a crédito, le cobran los impuestos por la totalidad de lo que está vendiendo, por la totalidad de la factura, pero vendió a crédito. A ver, Y quizás... tú me estás induciendo mi respuesta. Si tú No, me no, no, preguntas no, de entrada, no, si es no te voy a injusto, tengo que inducir. decirte. No, es no, pero por injusto. ejemplo, le voy a presentar el caso de una empresa que vende a Se crédito. quejan mucho de eso. A ver, Ok, yo le no cobran estoy el- aquí para consultas individuales. Está bien. ¿no? Si para eso abrimos una Sí, sección sí, y una venimos sección y a abrimos el consulta y teléfono. abrimos el teléfono. Claro. ¿no? Pero Lo en que pasa términos es- genéricos yo te voy a responder. Lo que pasa es que sí, este es sí. un problema que llama No, mucho. lo que pasa es que, por ejemplo, se pagan todos los impuestos por una mercancía tu que se entrega. preocupación son los adelantos. Sí, No, claro. Sí, claro. Te voy Eso a mismo. explicar. Que cuando Claro. factura paga y no cuando cobra. Claro, Eso sí, es todo. pero Eso a es. nosotros también nos preocupa mucho como administración tributaria, porque la mayoría de los casos se genera en el sector privado. La mayoría de los casos se genera en el sector privado. Por lo tanto, un tema que nosotros tenemos pendiente como no le corresponde a la administración, pero sí no corresponde como gobierno. No voy a rehuir mi responsabilidad en la parte de gobierno y además tengo que empujar eso de la administración tributaria al ámbito que le corresponde, es una ley de pronto pago. Una legislación que regula el pronto pago, porque ahora la relación comercial está regulada fundamentalmente por el Código Civil, a menos que no sea un sector que esté regulado como el bancario o como el de mercado de bonos, etcétera, etcétera. Tenemos que tener una ley de O el de pronto seguro, pago. mencionamos. O el de seguro, sí, o el de seguro, Ajá. que también es un sector regulado. Que es Y sector de seguridad financiero social también. particularmente. Seguridad social también otro mercado regulado. Y podemos mencionar más. No, Sí. no. Pero bueno, que son mercados Más que regulado, evasores, muy- consuetudinarios. Se diría que cada vez menos, no sé, pero como estoy bajo el amparo del debido secreto tributario, no te puedo. Sí. Y yo sé que tú eres muy Con la informado. sonrisa me satisface. Sé que eres muy informado, pero te puedo decir que cada vez menos. Y eso, bueno, cada Entonces, vez menos. Te la lo ley puedo de pronto, asegurar. se necesitaría la ley de Amén. pronto pago para A ver, evitar yo eso. creo que necesitaríamos para mejorar el ciclo de pago dentro del sector privado una ley de pronto pago. Una ley de pronto pago que evite que, por ejemplo, a un pequeño suplidor se llegue a 180 días después de que tú entregaste la mercancía y que tengas que hacer los adelantos por el monto de la factura de la Ya. mercancía que vendiste. Porque claro que es injusto ese sistema. Ahora, el adelanto no es un impuesto. El adelanto es eso, un adelanto del impuesto que te van a liquidar al Eso es final. anticipo. Al final del periodo. Sí, el anticipo. O sea, tú vas a adelantar, vas a anticipar el pago. O es una proporción, no es la Pero ¿y si totalidad. no me va tan bien como ustedes estiman? Perdón, Yo no- si no te va como tú estimas, tú vas a tu administración correspondiente y dices, mire señor, a mí no me está yendo bien, míralo aquí. Y tú sabes qué hace la administración. Bien. Te lo modifica. Bien. Y te lo adapta a lo que tú estás explicando. Evidentemente, demuéstramelo, porque si no, todo el mundo iría para evadir lo que corresponde Bien. al pago del Por orgullo. adelanto. Tú dices que... Perdón, que- pero para terminar esto, si tú me preguntas, estoy de acuerdo con que nosotros para las pequeñas y medianas empresas modifiquemos el esquema de anticipo, sí. Ujú. Totalmente de acuerdo. Modificarlo. Bajo una serie de parámetros, Pero por ejemplo. creo que se están confundiendo dos temas. Ese es muy importante, el del anticipo. Sí, el anticipo. Pero el otro, al que él quería referirse, pero él es diésel, él arranca lento. No, Al que él quería referirse, a los pagos condicionales. claro, No, pero, no, condicionales de ventas. pero es que te estoy... O sea, yo vendo un carro para pagar en 5 años. Están relacionadas las dos. Ajá. Las dos cosas están relacionadas, lo que he explicado. Es Sí, una pero el forma ITEVI de- se cobra sobre el total. Claro, pero te estoy diciendo que están relacionadas. El ITEVI se cobra sobre el total porque tú me tienes que adelantar, o sea, tienes que anticiparme el impuesto, porque es técnicamente lo que se conoce por lo devengado, no por lo percibido. Devengado es al momento de facturar. Ajá. Lo percibido es cuando tú me pagas, efectivamente. Exactamente. ¿De acuerdo? Ahora, Y eso fue la el- administración tributaria está trabajando en varios temas al mismo tiempo que podrán mejorar eso a futuro, no es inmediato. Implica mucha incorporación tecnológica, por ejemplo, el tema de la factura electrónica. Venimos trabajando aceleradamente en ello, nos va a tomar tiempo. Factura electrónica es que vamos a tener en tiempo real, y eso no te lo puedo explicar ahora con todos los detalles técnicos, porque la facturación, se eliminaría a futuro lo que sería la facturación pro forma, y tendría que hacer la facturación a través de la web de la página de impuestos internos. Eso fue lo que provocó que se cobre ITEVI en la aduana cuando llega un artículo. Así es, porque es mucho más fácil capturarlo en origen, Bien. en origen en aduana. Yo tengo un tema que quiero tratarte despacio. Cuya presupuesto de la nación. Tú que dices, yo no quiero casos particulares, sino presupuesto. Es algo que se presupone, ingresos y gastos. Dentro de los ingresos, yo como lego entiendo que los préstamos
la aduana y sobre todo impuestos internos son los que aportan los ingresos al Estado. Puede haber otras cosas. Antes de seguir, gasolina, combustible y seguridad social están dentro del presupuesto de ustedes. La seguridad social no. Pero La seguridad social sale aparte. Claro, y los combustibles sí. Los combustibles sí. Fíjate Bien. que el año pasado, por ejemplo, nosotros tuvimos, con relación a lo presupuestado, una disminución en torno a 16 mil millones de pesos en las recaudaciones por concepto de combustible. Yo veía a algunos que están diciendo que nosotros íbamos a tener mejoría en los combustibles y que teníamos que bajar. Nosotros lo que, por el lado de las recaudaciones del impuesto a los combustibles, lo que tuvimos son 16 mil millones de pesos menos. Porque se consumió menos. No se consumió menos la baja de los precios. Presupusimos, es decir, Sí. presupuestamos a un precio que terminó siendo la mitad del que se había presupuestado. Íbamos haciendo los ajustes trimestrales, Bien. pero déjame decirte que nunca nadie ha acertado en la evolución de los precios de los combustibles, Bien. a ciencia cierta. Y eso puede ocurrir este año. Lo que está presupuestado, aunque lo presupuestamos al promedio del pasado año, que es lo que tomamos esto de los organismos internacionales que establecen los precios de los combustibles a nivel global, más o menos las proyecciones. Nosotros vamos a una evolución de los precios a la baja con relación a lo que nosotros presupuestamos. Es decir, con relación a lo que proyectamos al presupuesto general del Estado, vamos teniendo menos ingresos por concepto de... Bien, con de impuesto al respecto a combustible. eso mismo, Y cuando el van oro, a elaborar o sea, y el oro también. el oro. El oro, que Bien. es un commodity que Cuando, ahora... cuando es se importante. va a preparar un presupuesto, ¿cómo lo hacen? Ellos te dicen, nosotros necesitamos que tú recaudes tanto, o tú le dices, un momentito, mis estudios dan aquí, que Así en el es. año 16 lo que yo puedo conseguir como máximo es tanto. ¿Cómo se elabora el Técnicamente, presupuesto? Sí, es una explicación exacto. técnica. A ver, hay que recordar, y esto en las discusiones ha desaparecido, pero existe en todo el argumento, en todo el andamiaje técnico a partir del año de diciembre del 2006. Hay que recordar que tenemos presupuesto plurianual República Dominicana. Nosotros presupuestamos a 3 años. Y el año siguiente lo que se hace es que se va ajustando. Se ajusta el ingreso y se ajusta la estructura de gasto. Y además, hay un tema que se monitorea poco, pero que también nosotros tenemos que darle cumplimiento, va monitoreando, que son las metas que se establecen en la Estrategia Nacional de Desarrollo. Muchos de los programas que tú ves ya estaban contemplados en la Estrategia Nacional de Desarrollo. Una cosa es que luego en la ejecución del programa se distorsione, que esté bien o no mal, o lo hagas así o así, pero está en la Estrategia Nacional de Desarrollo. Y además hay un espacio para los programas de gobierno del que gobierna en ese momento, que se encaja dentro de la estrategia. Digo esto porque el presupuesto está en función de objetivos de política. Entonces, la gran discusión, establecidos los objetivos de política, entonces tienes un presupuesto plurianual que tú tienes que ir ajustando a esos objetivos de política. Y luego la discusión es, la primera discusión, quien tiene la responsabilidad es el Ministerio de Economía, no Hacienda. El Ministerio de Economía tiene que establecer la distribución funcional del gasto, es decir, las grandes partidas del gasto, en grandes números. Y además tiene la responsabilidad del crecimiento, de la estimación del crecimiento de la economía conjuntamente con Banco Central y con Hacienda. Una vez nos dan la cifra de crecimiento, entonces se establecen elasticidades de los ingresos. ¿Qué quiere decir elasticidad? Si la economía va a crecer un 4%, los ingresos no crecen un 4%. Crecen 0.75 por cada punto que crece la economía, en promedio. ¿Por qué crece y va disminuyendo? Porque los sectores que más crecen son los sectores que menos tributan. Son los sectores que tienen leyes especiales o Bien. que tienen exenciones. Su tasa de tributación es en promedio menor, la tasa efectiva de tributación. Ahora, ¿quién establece la meta de recaudación? La establece un departamento que se llama la Dirección General de Política Tributaria. La establece el ministro de Hacienda. Y por lo regular nos establecen una meta más allá de la que establece el administrador tributario. Bien, ¿qué te gustaría someter para que se modifique? Por ejemplo, la unificación del ITEVI, todo va a pagar un 10, medicina, comida y todo, o seguiremos con el selectivo. A ver, es una discusión que yo preferiría que se tenga en el momento que se discuta Que no ahora, un bien. pacto fiscal, porque Bien. es Otra una opinión cosa. solo Otra individual. cosa. Pero ¿con quién se pacta? ¿Cuáles son los interlocutores de un pacto fiscal? A ver, eso es un eufemismo, José, en el sentido del pacto, ¿no? Empezamos pero, bien. pero sí hay una negociación ¿Con quién? con los diferentes Con los que actores. pagan mucho, José. No, con los diferentes actores. Yo te voy a decir que aprendí, una de las grandes lecciones que aprendí
recién llegado como director de impuestos, que una cosa, lo que decía, que con guitarra y otra con violín. Esta fue más que con guitarra y con violín. Una cosa es aprobar una estructura tributaria, una modificación tributaria, y otra es implementarla. La negociación de implementación es mayor que la negociación que tú tienes que tener en el Congreso o previo para aprobarlo. Sí, bueno, eso es normal aquí. Claro, no, Las aquí leyes no. se discuten después que se aprueban. No, perdón, en Estados Unidos igual. Aprendí eso cuando era responsable de que el país entrara al Acuerdo de Libre Comercio con Estados Unidos. Bien. Teníamos que negociar lo que llamaban la implementación, que son las fases, calendario, cómo lo vamos a hacer, qué tecnología vamos a Bien. utilizar. Bien. No negociamos tasas, negociamos cómo lo vamos a hacer A tecnológicamente. nadie le gusta pagar impuestos. Yo quiero terminar con esta pregunta. Métete un poquito en política. Por fin, porque nosotros Sí. hemos hablado hoy No, ha sido de pero cultura yo no puedo tributaria. meter impuesto interno para que digan nosotros que... hemos hablado de eso. una pregunta. Era por cultura No, general, lo decíamos. A nadie le gusta... ¿Qué quiere el que nos está viendo Ah. que te preguntemos? Eso es lo Sí, importante. claro. Así, eso. Sí, supongo. Ya pensé que íbamos a la literatura. o algo A así. nadie le gusta pagar impuestos. ¿Usted entiende que el sistema tributario y la forma que ustedes manejaron las captaciones de impuestos fue un elemento que la población aceptó como justo y va a devolver el 16 de mayo con un voto favorable a tu equipo de gobierno? ¿O tú entiendes que eso, la forma en que ejercieron el poder en esa área le va a restar votos? No, fíjate, yo creo que hay dos cosas. Primero, que la mayoría de las personas no vincula, no hace una relación directa entre el impuesto y el objetivo del impuesto. Ahora, queremos mejores calles, queremos mejor sistema de salud, queremos el 4% de educación, queremos una policía que nos cuide, No queremos robo. mucho más empleados No en el sector queremos público. robo. No queremos que nos roben, pero todo eso se financia con impuestos. Entonces, las personas no hacemos una vinculación directa entre la estructura tributaria y fiscal y el gasto del sector público. Entre otras cosas, el gasto del sector público sirve para mejorar, equilibrar el nivel de inequidad de la sociedad. No es lo suficiente, condición necesaria, pero no suficiente, porque el nivel de inequidad comienza por la propia estructura impositiva, y ya te he dicho que la estructura positiva nuestra genera desigualdad, la estructura que tenemos ahora, y por lo tanto no la equilibra solamente por el lado del gasto. Tiene que hacer un esfuerzo muy grande para mejorar ese nivel de equidad. Entonces, la gente no creo que esté pensando exactamente el día 16 de mayo, o el día 15 de mayo en este año, no piensa exactamente en lo que hace impuestos. Piensa en lo que hace el gobierno por el lado del gasto fundamentalmente. Si tuvimos el 911, si el comportamiento del presidente, yo creo que son elementos que la gente valora más que si tenemos una estructura positiva X. Ahora, si vemos cómo se valora en determinados sectores la administración tributaria, llevamos 5 años siendo la institución más valorada del sector público y privado. No lo decimos nosotros, lo hizo una encuesta de una prestigiosa revista del sector privado, que además te puedo decir que no le pagamos publicidad. O sea, quiere decir que no hay ningún vínculo así que te pueda decir están obligados a decir que somos buena gente, ni mucho menos. Bien. 5 años Y- consecutivos. y- Y además, el año pasado fuimos los segundos en uso de tecnología de la información para facilitársela a los usuarios. Este año somos los primeros. Los primeros. Y por eso te decía, la valoración que tenemos en la Y región después como de esos administración es positiva. casi 4 años trabajando junto con un presidente que tú ayudaste a que llegara ahí, ¿tú no estás arrepentido? Para nada, fíjate que todo lo contrario, sigue siendo mi candidato. Además, yo quería que él fuera candidato hacía ya tiempo. Y quería que llenó fuera las presidente. expectativas para ti. Sí, claro. Si no, no fuera director de impuestos. Tú puedes tener la seguridad que si yo no me llevara bien con el presidente, yo creo que lo éticamente Sí, correcto. pero tú es trabajaste decir, y José dice mucho esto y te lo voy a preguntar yo. ¿A ustedes le cambiaron la agenda en algo? Lo que ustedes planearon cuando se No, yo te sentaban. puedo decir que lo que yo más valoro del presidente. la gestión. Sí, no, y del presidente Danilo Medina es que lo que dice en privado es lo que hace en público. Podemos tener discusiones muy fuertes en privado, incluso y estar equivocados. Es decir, pero cuando dice una cosa en privado es lo que está haciendo en público. Yo creo que hace las cosas con convicción. O sea, cuando hablamos del 4% para educación, yo recuerdo las discusiones técnicas y además las advertencias de que no iba a generar más tensiones en el presupuesto, etcétera, etcétera. Digo, a ver, fue mi compromiso, 4%, ustedes busquen la parte técnica de lo que tienen que hacer, cómo lo vamos a hacer, es un compromiso político. Y hubo una frase que a mí me llenó de mucha satisfacción, yo tendría que tener no más de 10 días en la oficina. No, que 10 días en la oficina. Yo me juramenté un sábado y tuve que ir a ver al presidente el martes, porque el Estado no para, y esa es una máquina en continuo movimiento, cambia gobierno y sigue, o sea, los problemas están sobre la mesa.
Y fui a consultar unos temas y yo le dije, presidente, ¿por qué usted me designó de impuesto interno? Y me dio su explicación. Y a mí no me satisfizo mucho su explicación, porque yo pensé que había sido un gran error haberme puesto en impuestos internos, porque nunca en mi vida pensé. Y eso fue una sorpresa también. Para mí, total, absoluta además. Ah, entonces estaba inventando. Total y absoluta. No, yo creo que hizo un experimento, nada más que inventando. No sé si, bueno, qué bueno, ¿no? La gente tiene derecho a inventar. ¿Y cuándo usted va para el Banco Central? Y entonces, tú eres el único que me hace esa campaña y te lo agradezco, pero no creo que sea al Banco Central. Yo estoy loco para que usted vaya para el Banco Central. Pero te quería hacer la anécdota. Estoy loco porque lo cambia. Porque me dijo cuando me dijo Julio. ¿Cómo tú Pero ¿sabes qué, Guarocuya? Yo sé por qué te puse en impuestos internos, tal. Sí. Porque sé que el día que salgamos de aquí a ti te preocupa más que una señora mayor, si nos paramos en una esquina, nos salude y nosotros podamos mirar los ojos y no sentir vergüenza. El año que viene, ¿qué te preocupa? Que hay un presupuesto que supuestamente ustedes van a administrar 8 meses y el gobierno que viene va a administrar 4 meses. No me preocupa, yo llevo ya 12 años. No, este año electoral, el que viene. Estamos en año electoral. No. Digo, estamos en el 16, Claro. Pero este presupuesto en agosto cambia de gobierno. Bueno, ¿qué quiere que te diga? Probablemente, casi con seguridad será el mismo ¿Qué equipo. cálculos se pueden caer que no sea el combustible? Fíjate que puede... Te lo voy a explicar lo no, el siguiente. caso- Mucha gente me ha dicho aquí en ese sillón, Sí. solamente un problema económico serio podría cambiar la tendencia de Danilo Preferencia. Claro, pero fíjate, 90 días no puedo preverlo, pero no soy pitonizo, no soy adivino, intento solo ser economista, y ya ni siquiera economista, administrador tributario, que no es lo mismo que ser economista. Entonces no tengo una bola mágica para decirte que puede ocurrir, son elementos aleatorios que es muy difícil uno prever. Puedo poner el caso de Rajoy cuando fue candidato por primera vez en España y el caso de las bombas en el metro de Madrid, y cambiaron la correlación de fuerza en 24 horas. En 24 horas, evidentemente que yo espero que no ocurra una situación contingente tan terrible como la que estoy narrando. Y en el ese caso de problema de si aprieto mucho en campaña es malo, pero necesito cuarto para campaña. No, es que hoy en día tenemos un sistema tributario que no requiere exactamente ese tipo Eso. de mecanismos de modificación. O sea, es un sistema que va funcionando más o menos de forma automática. O sea, no requiere ese tipo de cosas. Guarocuya, gracias. Muchísimas Y ojalá gracias que a tú ti. vengas interdiario. Bueno, yo el día que me voten, porque Sí, como tú seguro, eres proclive de que me seguro. cambien y yo estoy de acuerdo contigo. O que- te asciendan. o no, bueno, para donde sea, pero que siguiente tú y no tenga empleo, me abre una Sí, sesión. pero de esa campaña yo soy el jefe. Pero Gracias, no vamos a hablar de Guarocuya. impuestos No, seguro. en esa No, sesión, no, porque yo ya no voy a ser no. asesor fiscal, de Porque eso ya- no sé. Yo bien. no voy a... Guarocuya Félix, gracias, director general de Impuestos Internos. Cada domingo, Revista Electoral 2016, un compromiso con la democracia. Candidatos, partidos, programas, propuestas, concertación electoral, debates, actividades y concursos por región y por circunscripción. Desde las 5 de la mañana hasta las 11 de la noche, Revista Electoral 2016.